A veces vamos dando pequeños pasos por el camino, caminos nuevos, otros ya conocidos. A veces esos caminos se bifurcan y nos encontramos ahí, experimentándonos en la vida. Eso que somos mientras avanzamos lentamente, muchas veces carga con una sensación de no alcanzar, ¿verdad? Esto que hago es poco, esto que soñé o me propuse es absurdo. Y ahí aparecen los deberías, de una sociedad exigente donde parecería que siempre tenemos que dar lo que hoy no podemos y ser aquello que hoy ya no resuena con nosotros. Y en ese ser, ese pedacito de belleza que Antonio Gala describía al hablar de la serenidad de vivir, estamos. Ese ser que busca encontrarse, redescubrirse, gustarse, aceptarse, construyendo un nuevo presente. Eso que andamos siendo incluso cuando los demás no nos observan o en muchos otros casos cuando no nos comprenden, cuando todo cuesta, cuando todavía no logramos validar nuestras viejas heridas, incluso las que ya se curaron, cuando aún no vemos todo lo que sí pudimos. Y en todo eso que somos, de dentro hacia afuera, empequeñecemos nuestras victorias porque sentimos que ante las miradas ajenas nunca alcanza. Pero quizás el problema no sea eso que somos, sino la dureza con la que aprendimos a mirarnos. Porque esas pequeñas cosas que minimizamos, esos pasos silenciosos que damos, aún estando cansados, quizás nunca fueron tan pequeños. A veces vivimos preguntándonos si eso que somos alcanza. Pequeños mundos caminando entre millones de personas, intentando encontrarse mientras algunos dudan de sí mismos, sintiendo a veces que avanzan y otras veces que solo giran en círculos. Pero quizás vivir no se trata de tener todo resuelto, sino de seguir construyendo aún en la incertidumbre, aprendiendo a mirar con más amor eso que somos hoy. Porque incluso las pequeñas victorias, las que nadie ve, también cuentan. Y quizás también necesitamos esos momentos, esos espacios en los que dejamos de correr para simplemente sentirnos y escucharnos y entender qué nos está pasando por dentro. Porque a veces estamos tan ocupados intentando alcanzar expectativas, sostener todo o demostrar que podemos, que olvidamos acompañarnos a nosotros mismos en lo que vamos atravesando. Tal vez el problema no es eso que somos, sino la manera en la que aprendimos a mirarnos. Porque mientras algunos sienten que no alcanzan, hay personas a las que nuestra forma de ser ya les basta. Y cuando vivimos únicamente a través de la mirada de los demás, terminamos perdiéndonos de nosotros mismos. No se trata de dejar de cuestionarnos o creer que nunca nos vamos a equivocar, sino de empezar a ocupar el lugar que merecemos en nuestra propia vida y aprender a ser quienes somos sin pedir perdón por existir y empezar a mirarnos con la misma comprensión con la que tantas veces miramos a otros. Tal vez nadie recuerde esos saltos cuánticos que dimos tantas veces, cuando éramos una máquina humana en piloto automático haciendo de todo, estando siempre donde nos necesitaban. Quizás esos vínculos tóxicos que utilizaban nuestra fuerza interior para empujarnos constantemente hacia adelante, o esos pasos ágiles y rápidos para buscar soluciones a problemas difíciles, eso que logramos, aunque después otros se apropiaran de nuestras victorias. Y hoy quizás sientas que tus pasos van más lentos, pero también más tranquilos, curioseando con las estrellas y el cielo, aprendiendo a verte de verdad y también a entender la verdad, a encontrarte con ese ser que sos para el que antes nunca hubo tiempo, por las exigencias externas o por las mismas relaciones. Y quizás esos pasos tuyos más firmes, más delicados, más llenos de autocuidado, ya no les gusten tanto a los demás, porque ahora no caminás para cumplir expectativas, sino para encontrarte a vos mismo, a vos misma. Y si estamos en un proceso de sanar, de empezar a rebelarnos contra las mentiras,
contra aquello que creíamos que éramos, contra relatos mal contados por una familia disfuncional que nos catalogó como si fuéramos una prenda con etiquetas, cuánto valíamos, para qué servíamos y qué lugar ocupábamos, donde incluso todavía resuenan esos ecos de difamaciones e historias tergiversadas sobre nosotros, todo eso y más. Y sé que en estos periodos, donde ya no vamos corriendo ni tomando atajos, ni dejamos que otros nos empujen con prisa hacia lugares que no sentimos propios, ir a nuestro ritmo, así como somos, puede sonar disruptivo para muchos, una locura para otros, o una falta de voluntad para algunos. Pero sé que si estás ahí, ya no estás caminando en círculos, porque aunque tus pasos sean suaves, aunque vayas lentamente mirando los árboles con las manos en los bolsillos y la mirada baja, ahí quizás por primera vez en mucho tiempo estás siendo auténtico, auténtica. Hay una frase de José Saramago en Ensayo sobre la ceguera que dice: dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos. Y tal vez empezar a vivir a nuestro propio ritmo, como estamos siendo ahora, signifique justamente eso. Intentar encontrarnos mientras aprendemos lo pequeño y enormes que somos al mismo tiempo. Sí, aunque no podamos ponerle el nombre, y quizás eso no importe. Porque lo que nos define también está en cómo vivimos, en nuestra paciencia, en nuestra manera de observar la vida, en la curiosidad de empezar a notar cosas que antes no veíamos o no considerábamos importantes. Yo, por ejemplo, descubrí que soy muy observadora de los bichitos, de las mariposas, los colibríes, los pájaros que me rodean. Muchos aparecen cuando salgo a caminar. E incluso, y esto no es para los temerosos, pero en mi patio hace años que nunca aparecía ningún sapo y este año llegaron varios. Antes les tenía terror y hoy hasta les puse nombre. Está Francis, que siempre intenta meterse en la cocina, y Pepe, que anda dando saltos en plena madrugada. Y quizás sean esas pequeñas cosas donde uno empieza a encontrarse, cuando aparece la quietud, cuando descansamos de todo aquello que no nos hacía bien y cuando elegimos caminar más lento y empezar, por fin, a descubrirnos. Nos vamos reencontrando con cada paso lento que vamos dando y avanzando, sin más que otros nos empujen a que volvamos a ser lo que fuimos, para sacar provecho de eso o para distraernos de nuestra propia existencia, metiéndonos en un laberinto mientras los demás siguen sus vidas sin importarles cuán perdidos estemos. Pero cuando al fin, y por fin, decidimos ir por nuestro propio camino, ahí sí aparece el descontento ajeno. ¿Qué pequeños pasos vas dando que no valorás o sentís que no alcanza? Elegir qué desayunar, sentarte por las tardes a tomar el té que más te guste, dejando correr el tiempo sin sentir que algo deberías de hacer. ¿Qué tenés que dejar? ¿Todo? ¿Algo? ¿Y salir corriendo? ¿Para quién y para qué? ¿Qué sitios, lugares, seres, animales embellecen tus días con tu curiosidad de mirar la vida de manera distinta? Hace 3 meses, más o menos, volvía con mi hija de noche y había unas cuantas cuadras de hectáreas de arboleda y en esa oscuridad que solo un farol de la calle iluminaba un poquito, apareció una luciérnaga y las dos nos quedamos atontadas viendo esa belleza. No había 10 luciérnagas, ni 10 ni 20, solo una, iluminando todo ese bosque. Saben que están en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Qué hacía esa pequeña luciérnaga ahí sola? ¿Habrá más allá en ese sitio? Muchas cosas nos preguntamos ese día con mi hija, y dejando de lado ese instante, que era de noche, que yo recién estaba operada, que tenía muchos deberías a cuestas. Ese momento que damos espacio a encontrarnos abiertos a observar, son esos pasos que vamos dando hacia adelante. Que nadie nos diga
cuán poco o mucho hacemos mientras vamos siendo esto que somos por la vida. En esos no alcanza, en esos de tenés que dar más de vos. Cuando nadie sabe cuáles son tus batallas, cuáles son tus heridas de guerrero o guerrera. Cuando no les importa que te estés priorizando y que estés haciendo lo mejor que podés con aquello que hoy sos. Queriendo volver a soñar, a proyectar, a tener metas, a mirar distinto la vida, a no elegir más lo que te lastima, ni personas que no dan valor a tu presencia, donde no queremos escuchar más palabras que no resuenen con uno, ni chismes, ni catástrofes constantes, ni egocéntricos que hacen monólogos, ni tampoco de esos que tiran palitos que intentan hacerte sentir inferior. No, lejos de eso, ¿verdad? Y si esta versión nuestra tan pequeña frente al mundo tiene un valor y un gran valor y sentido, aunque no siempre avancemos como los demás esperan o nosotros desearíamos, porque hay días en los que sentimos que damos pasos hacia adelante, otros en los que parecería que solo giramos en círculos y aún así seguimos siendo nosotros, no otros, ni para otros, solo para contentar o evitar reproches ajenos, y eso nos libera. Somos pequeños seres en este planeta. Somos microcosmos, vos y yo, dentro del universo. Y aunque parezca insignificante lo que podamos hacer, no lo es. Y eso que va haciendo a paso lento con tus ñañas, con tus procesos, sirve para nosotros, para todos, aunque no alcance para los demás. Entonces nos damos cuenta que ahí sí importa, porque si nos estamos sanando y no estamos viviendo solamente para ser queridos o cumplir expectativas, simplemente siendo quienes somos con todo lo que nos pasa y atravesamos. Dejar de sentirnos poco sin ver todo lo que nos costó al convertirnos en esto que somos. Alguien que avanza con la fuerza que tiene pero que sigue. Alguien que se elige, que omite ciertas cosas para protegerse, que cierra puertas a relaciones que traen todo menos cariño o reciprocidad. Y aunque andemos, sí, cantando bajito en alguna noche solitaria, esta noche quiero felicitarte por todos tus logros, por todos esos pequeños pasos que no hacen ruido, pero que uno a uno te van poniendo en eje, con tu paz, con lo que deseas y quizás lo más importante, dejar de sentirnos incómodos con lo que vamos siendo mientras estamos sanando. Muy buenas noches.